Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí para presentar una de las secciones más singulares del Premio Espiral, las categorías especiales. Sabemos que la innovación educativa no solo ocurre en las aulas, también ocurre en los canales, en los podcasts, en las revistas, en las redes sociales y en los blogs. Por eso hoy queremos rendir homenaje a creadores y creadoras de contenidos educativos. La educación también transforma. Empezamos. Hoy tenemos la suerte de estar acompañados por 4 personas. Diego Francesc, ganador de la Peonza de Oro en 2023. Ana Moreno, Peonza de Oro en 2024. Ingrid Mosquera, Peonza de Oro en 2023. Y María José Amador, finalista en 2024. Para acompañaros en este recorrido por las categorías estamos Paulina, que es esencial en el equipo porque lleva toda la labor de coordinación, y yo misma, Mireia, que fui finalista en tecnología en el año 22 y desde entonces estoy llevando la parte de comunicación. Hoy nos ilusiona mucho teneros aquí porque sabemos el esfuerzo que hay detrás de cada canal. Y para comenzar esta conversación damos paso a Diego Francesc. Es un compañero incansable y partner del Premio Espiral. Es periodista. Todo tuyo el micro. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mireia, por tu presentación y a todo el equipo de Espiral, ¿no? Que sois fantásticos. Bien, por iniciar esta charla, en primer lugar, pues mi espacio es un espacio colectivo, a diferencia quizá del resto de las personas que están, de los compañeros que están en este panel, en esta conversación, porque se trata de un medio de comunicación en el cual colaboramos pues, un equipo de periodistas y también de educadores, porque nuestro espacio, si por algo se caracteriza, es por acoger en sus páginas, vamos a decir, aunque sea ahora un medio digital, fuimos en su día un medio impreso, pero ahora somos un medio digital, acoger en sus páginas, en nuestro portal, pues experiencias y opiniones, recursos educativos, etcétera, de un sinfín pues, de colaboradores. Muchos de ellos pues sois colaboradores habituales, otros son colaboradores esporádicos. En cualquier caso, nuestro espacio quiere ser eso, un lugar de encuentro, un lugar de participación y también de información, ¿no? Primordialmente se trata de un medio de comunicación especializado en el ámbito educativo, como es lógico. Venimos de una trayectoria bastante larga, es un medio que pues, tiene muchos años de vida. Ahora, como he dicho, pues somos solo un medio digital porque estamos un poco con los tiempos y tenemos una difusión ya que alcanza pues no solo a España, sino también a América Latina, donde ya tenemos más de la mitad de nuestros lectores procedentes de América Latina, ¿no? Y bueno, pues en esa trayectoria que iniciamos ya hace, como digo, muchos años, pues tenía más prioridad en nuestras páginas, sobre todo la información de política educativa. Y con el tiempo pues hemos ido derivando pues, hacia un espacio más de experiencias de aula, de experiencias también de políticas internacionales. Basamos o pretendemos siempre basar nuestro contenido pues, en las llamadas evidencias científicas, ¿no? Que luego es algo tan difícil de plasmar, y siempre tratamos de que todo lo que publiquemos en nuestras páginas esté refrendado por la experiencia de docentes de España y de todo el mundo que hayan aplicado pues esas pedagogías, esas metodologías, esos recursos a su propia experiencia diaria, ¿no? Más adelante, a lo largo de la conversación, puedo profundizar en estos y otros aspectos, pero yo creo que por dar tiempo también a mis compañeros de que presenten sus medios, pues lo voy a dejar aquí por el momento. Ahora damos paso a Ana Moreno, que es fundadora de Impulsa Educació, un espacio referente en la innovación y la mejora educativa. Ana, un placer tenerte aquí. Adelante.
de Estudios Educativos. Nació con la misión de intentar mejorar el mundo a través de la educación. Entonces parece que son como palabras muy así grandilocuentes, pero luego veréis que las decisiones que vamos tomando y las decisiones que, bueno, lo que comentabais, ¿no? Pues los contenidos a los que nos referimos, etcétera, pues van dirigidos un poco pues a un contenido de calidad, ¿no? Entonces, lo hacemos a través, este intento pues de aportar a través de estudios, también lo hacemos a través de divulgación de actualidad educativa, a través de un blog, y lo hacemos también a través pues de alguna publicación. Luego hemos inaugurado también un campus de formación docente y ahora estamos a punto, pues ya hemos creado un grupo de trabajo en un tema que les contaré si es oportuno, y vamos a organizar un congreso internacional de educación, que será el primero que hacemos en 2026. Charlas Educativas es sin duda uno de los referentes. Hoy tenemos la suerte de contar con Ingrid para que nos cuente cómo se construye y se mantiene este espacio. Ingrid, el micro es tuyo. Buenas tardes, muchísimas gracias, es un placer estar aquí y bueno, un honor siempre estar con los compañeros y compañeras de Espiral y con las compañeras y compañeros que tenemos aquí hoy, ¿no? Ana, Diego y María José. Bueno, las charlas educativas es un proyecto que nació en 2020, ya vamos por la sexta temporada y pues y ha ido creciendo. Al final es un espacio multiplataforma, ha ido creciendo, empezó con charlas en YouTube. Ahora también tenemos charlas los domingos en Twitter Spaces, que viene a ser como un programa de radio, añadimos debates, etcétera, y hemos llegado pues a tener encuentros presenciales, como el que se puede ver ahí en esa foto. Ya llevamos 3 ediciones de lo que denominamos como EduJornada. Y a grandes rasgos lo que hacemos es entrevistar a docentes, pero hemos ido añadiendo, sobre todo, hemos empezado con esa parte de experiencias educativas y ahora están muy enfocadas las charlas a entender la educación al final como algo social. En ese sentido nos estamos abriendo a otro tipo de charlas, a otro tipo de expertos, de expertas, psicólogos, psiquiatras, y tocamos temas pues tan amplios como desde la gamificación, que tenemos por ahí a María José, también la inteligencia artificial, pero también tocamos temas como la salud mental, por ejemplo, o el autismo. Así que a grandes rasgos, ahí podéis ver más datos. También me olvidaba decir, por último, que hemos añadido, un poco como en la línea que decía Ana, hemos añadido esta temporada pues cursos a través de un Moodle, cursos gratuitos en los que compañeros y compañeras pues han querido colaborar, que también hablaba Diego de la importancia de la colaboración, en sus campos en los campos en los que son expertos o expertas, y hay cursos ahí al alcance de todo el mundo, cursos gratuitos de autogestión, y esperamos seguir sumando y a ver lo que nos trae la 7ª temporada. Gracias. Y por último, nos alegra dar la bienvenida a María José. Gracias por estar aquí y por compartir con nosotros tu pasión por la educación. Cuéntanos más sobre tu proyecto. Bueno, pues en principio buenas tardes a todos y muy agradecida por poder compartir esta tarde con lo que es Espiral, al que le tengo mucho cariño. Es una asociación con la que, no sé, empezó toda mi evolución profesional, así que estoy pues muy contenta, por lo menos para poder presentar lo que es mi espacio, un blog educativo que comenzó en el año 2017 como una forma de compartir con la familia mi cambio metodológico y que me ha ido acompañando en toda mi trayectoria profesional y sobre todo en el cambio que he ido llevando a cabo a la hora de ir formándome y a la hora de ir experimentando diferentes experiencias y proyectos que llevo a cabo en mi aula. Entonces es un blog donde podríamos llamarlo que es un diario de bitácora en el que todas mis experiencias que funcionan y que voy desarrollando en el aula, pues me encanta compartirlas como una forma de abrir mi aula al exterior, ya no solamente a nivel familiar y a nivel de mi alumnado, sino también a todos aquellos docentes que quieren, pues, o bien inspirarse en lo que yo hago
o simplemente coger todos los recursos y todo lo que yo he ido elaborando para poder llevarlo a su aula. Si a mí me funciona, pues yo pienso que si le ponemos un poquito también de innovación a nuestras aulas y con lo que yo me voy inventando y con lo que otras personas van aportando, pues yo creo que lo que es el aprendizaje y la experiencia educativa se van enriqueciendo, perdón. Entonces, pues este blog para mí es mi trayectoria profesional, porque comencé desde la primera entrada en el año 2017 compartiendo un vídeo de un alumnado, creando mi propio vídeo editado por mí, y hemos llegado a la última entrada en la que ya pues comparto proyectos bastante significativos como son gamificaciones, situaciones de aprendizaje, proyectos emocionales, con lo cual pues el número de visitas y el número de gente que acude buscando ayuda o algún tipo de consejo pues se ha ampliado. Así que nada, pues todo lo que podamos compartir desde aquí y darle difusión, pues muy agradecida por poder hacerlo. Y ahora aprovechamos para recordaros que ya podéis ver en el canal de YouTube el Espiral Show de Tecnología y el de Guía Docente, y que el próximo 27 de mayo a las 8 será el de Cooperación. Y ahora sí pasamos a nuestro momento favorito, que es la pantalla redonda, y detrás de cada proyecto hay personas, hay historias, hay dudas, hay descubrimientos. Entonces, antes de hacer yo preguntas, quería preguntar si entre vosotros queréis establecer un coloquio y haceros alguna, y si no, pues os lanzaré yo determinadas preguntas. No, pues yo sí tengo alguna pregunta. Yo tengo una pregunta para todos, una para cada uno. Porque, bueno, siempre yo también tengo un blog, entonces reconozco el trabajo que eso supone. Así que, bueno, voy a empezar por María José porque has empezado por allí. A mí me gustaría saber, me suscita interés si... el tener un blog y publicar una experiencia significa un trabajo de secuencialización y de organización, tanto de las pautas de tu proyecto como de la recogida de evidencias. ¿Crees que crees que el blog te ayuda a mejorar en ese aspecto? O al contrario, pues digamos que ya tenías esa dinámica y simplemente el blog es una continuación de ese trabajo. Pues en el blog siempre es un blog donde ya las experiencias que he colgado están desarrolladas. Es decir, que la creación de todo lo que voy haciendo es, totalmente independiente de lo que yo después publico. ¿Por qué? Porque a mí me gusta evidenciar, pero al mismo tiempo demostrar que ha tenido éxito esa experiencia en mi clase. Y todo el desarrollo y todo lo que voy haciendo es muchísimo antes después de colgarlo en el blog. Todo lo desarrollo antes. Ah, pues es interesante. ¿Sí? No, siempre habría pensado que tener la perspectiva de tengo que publicarlo, como que te ayuda a ser todavía mucho más explícita en la recogida de evidencias, es decir, como que de alguna manera podemos trasladar el mensaje, o no, si tú estás diciendo que no, que el tener un blog ayuda al propio profesor a ser más explícito y concienzudo con su trabajo, ¿no? A pensar cada cosa que hace, por qué la hago, porque al final lo tengo que explicar en un espacio. Sí. Normalmente tiene que haber coherencia, ¿no? Entre lo que hace y lo que después explica. Y es verdad que a mí me gusta recoger evidencia. Y esa evidencia, sí, es verdad que soy muy meticulosa a la hora de ir recogiéndola, pero el desarrollo y toda la creación del proyecto es muchísimo anterior, o sea, se hace con anterioridad. Y luego lo que voy recogiendo son todas las partes de lo que he ido desarrollando. Esas evidencias sí me gusta recogerlas. ¿Por qué? Porque luego quiero dejar constancia de que todo lo que yo he ido programando se ha desarrollado y yo creo que a través de imágenes los docentes que entran al blog pueden conocer de primera mano cómo se ha ido desarrollando ese proyecto o esa gamificación de una forma más visual y mucho más clara que si solamente lo explica. Porque al final, si solamente lo explica, se queda como en una explicación un poco vacía. En cambio, si lo vas acompañando con esas evidencias que hemos ido realizando a lo largo de todo el desarrollo del mismo, ayudamos a que el docente que se meta en ese proyecto o que lea la entrada, pues su idea se clarifique y pueda desarrollarlo con muchísima mejor fiabilidad y confianza, sobre todo confianza, porque muchas veces ven cosas
que lo mismo, esto sale, no sale, cómo ha hecho esta mujer esto sin saber. Pues lo que quiero es dejar constancia de que sí se puede hacer, de que yo lo he realizado en mi clase y que han dado los resultados que han dado. Muy bien, sí. ¿Alguna pregunta para María José? No, yo simplemente quería decir que me parece fundamental, ¿no?, que sus experiencias que publica en el blog las haya contrastado previamente en el aula, ¿no? Porque es verdad que, bueno, hay distintas tendencias en el ámbito, como sabéis vosotros perfectamente y la gente que nos está siguiendo, de muchas veces teorizar mucho sobre cosas que se ponen de moda. Sabéis que a lo largo de estos últimos años ha habido metodologías que se han puesto de moda. Luego y teorías también pedagógicas, ¿no? No solo metodologías. Y luego se ha visto que no eran tales, que no tenían un contraste pues con la realidad, en fin. Y por eso me parece fundamental que María José, bueno, y el resto, ¿no?, que lo hayáis contrastado y verificado en el aula como experiencias pues que funcionan y gracias a las cuales los alumnos, que al final es el objetivo, ¿no?, de todo esto, aprendan más y mejor, ¿no? Pero sobre todo también es interesante porque como muchísima gente, bueno, cada día la afluencia del blog ha ido creciendo. Porque, claro, aparte de la difusión que yo le he ido dando, pues luego el boca a boca, bueno, han llegado recursos hasta centros que a lo mejor mis compañeras han estado sustituyendo o compañeros en mi centro y dicen, pues yo estos recursos los he encontrado en el centro donde he estado sustituyendo en tal sitio. Digo, mira, no me lo puedo creer. Y eso es lo bonito de esto. ¿Por qué? Porque si tú puedes dar una idea, ¿no?, que esa idea va pasando a la gente, que la pueda desarrollar también en su aula, y sobre todo es muy importante que cuando te preguntan, porque yo en el blog tengo un cuestionario para resolver pues cualquier duda o ayudar a cualquier persona que necesite a la hora de esclarecer o de hacer cualquier cosa que a lo mejor no le ha quedado muy clara. Pues a mí me gusta tener conocimiento de que eso lo he hecho de la manera que lo he hecho y darle la información lo más veraz posible y lo más clara posible para que esa persona pues pueda llevar a cabo lo que yo he hecho en el aula. Entonces, para mí es fundamental hacer antes las cosas, contrastarlas, evidenciarlas y luego compartirlas. Aparte, me parece de una generosidad, bueno, en todos vuestros casos, que sé que compartís todas vuestras experiencias y gracias a eso pues está mejorando la educación. Me parece también de una generosidad asombrosa. O sea que muchas gracias. Ya que María José estaba hablando de un espacio así que es muy cercano, a mí me gustaría preguntarle a Ingrid. Ingrid tiene, bueno, ha invitado a mucha gente que para ella ha sido la primera vez, ¿no? Entonces, quería preguntar cómo consigues esa cercanía y esa horizontalidad. Bueno, invitar a la gente que es la primera vez, ¿te refieres a la cercanía que consigo yo con ellos? Exacto. Pues, a ver, la cercanía, bueno, pues con algunos invitados, invitadas he tenido más cercanía, con otros probablemente menos, pero en general sí que puedo decir que, no sé, quizás sea, yo creo que ahí pues será mi personalidad también, o cómo soy yo yo creo que cada persona que hace entrevistas, como es mi caso, ¿no? Bueno, pues dependerá el carácter que quieras dar tú a tu espacio, ¿no? Sí que es verdad que yo intento dar, pero entiendo que cualquier persona que haga entrevistas, un trato muy personalizado, muy cercano, como dices, ¿no? De manera que cuando llegas al directo, porque en mi caso son directos, salvo alguna excepción que ha tenido que darse, por lo menos hasta ahora, porque a ver si vienen cambios, pero pues cuando llega al directo, pues realmente ya hemos hablado antes o hemos intercambiado, etcétera. Pero justo ayer, por ejemplo, se me ha dado el caso de tener en directo a una chica, una persona con la que no había hablado antes. Nos vimos allí 5, no la conocía, era la primera invitada además que iba, que no tenía redes sociales. La conocí 5 minutos antes y me sentí tan cómoda en el directo que estuvimos haciendo bromas, etcétera. Entonces, al final, pues lo diría, no sé, lo diría así. Sí que me gustaría, porque estaba hablando también María José y Diego sobre lo que estaban diciendo. Creo que cualquiera de las personas que estamos aquí hoy, incluido Espiral, porque también compartís experiencias, etcétera. Creo que todo lo que estamos haciendo no solo sirve para otros profesores y profesoras, también para los futuros docentes.
Ojo, yo que soy profesora de universidad, poder, ¿cómo se dice esto? Recomendar blogs, por ejemplo, como el de María José, pues es un recurso, porque no es lo mismo estar hablando, bueno, voy a explicaros el aprendizaje basado en proyectos. No, que ir a una página donde sabes que hay un proyecto, que tienes fotos, o una charla donde sale, pues el típico, una presentación donde se va viendo el proyecto. Eso es muy diferente a que yo pueda explicarlo en una clase. Bueno, ya sé que te estoy contestando dos cosas, pero... No se te escucha, Paulina. De momento no. ¿Se me oye ahora? Ahora. Vale. Pues estaba hablando, bueno, Diego y María José, ¿no? Que estabais comentando, bueno, pues todo esto de las modas educativas, de las cosas que se ponen de moda y de la importancia de hablar desde las evidencias del aula. Y justamente yo me estaba preguntando, bueno, porque sé que en el espacio de Ana hay entrevistas con personas, investigadores, bueno, pues de primer nivel o de primer orden. Y cuando son entrevistas muy interesantes, a mí que me gusta mucho leer los grandes estudios sobre educación, pero es verdad que siempre me entra la duda de si el profesor de a pie, el profesorado de a pie, el que está en sus aulas, acude a ese recurso, lo interpreta y lo entiende como algo que puede llevar a su aula. ¿Qué feedback tienes tú sobre eso, Ana? ¿Cómo lo ves? Porque entiendo que tiene que ser un gran esfuerzo llegar hasta esas personas y prepararte una entrevista con ellos por el nivel que tienen, por lo, bueno, son accesibles, imagino, en la parte humana, pero también serán personas que están muy ocupadas, ¿no? Y no tendrá que ser tan fácil como mandar un WhatsApp. Entonces, todo ese esfuerzo de conectar con esas personas y no solo ellos, sino también los estudios que publicáis, tenéis uno sobre personalización del aprendizaje, pensamiento y otras, inteligencia artificial y otras áreas, que son estudios de investigación. ¿Cómo lo recibe eso el profesorado en sus aulas? ¿Crees que tiene, o es, no sé, crees que tiene un efecto más o menos inmediato o es muy a largo plazo? Mira, a ver, en Impulse, nosotros, nuestro primer foco siempre ha sido los docentes, ¿no? Es decir, mejorar la educación a través del docente, que es el principal factor de calidad educativa, y esto lo dicen las evidencias. Ahora que Diego ha sacado la palabra evidencia, creo que es bueno que la utilicemos, porque no es una cosa que se ha puesto de moda, sino que el mundo educativo la necesita, ¿no? Necesitamos tener evidencias de que las decisiones que tomamos son correctas para el bien de los alumnos, de su aprendizaje, de su educación, ¿no? Integral, no solo del aprendizaje, ¿no? Entonces, las evidencias dicen que el factor número uno en la calidad educativa es el profesorado, con lo cual es muy importante cuidar muy especialmente la formación del profesorado, su conocimiento, su formación teórica, podemos comentar alguna cosa, y su formación práctica, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros empezamos primero haciendo estudios para tener evidencias de lo que funcionaba y lo que no funcionaba en educación, ¿no? ¿En qué compensa poner todo tu esfuerzo? ¿En qué compensa formar a tu profesorado? ¿En qué compensa pues, dedicar todas las energías? Porque son finitas las energías que tenemos, el tiempo que tenemos, y es urgente mejorar la educación, ¿no? Entonces, por eso empezamos a hacer estudios y los hicimos en 3 aspectos que nos parecen claves en la educación. Ya nos parecieron en aquel momento, pero cada vez se va confirmando que son la clave de una educación de calidad, que son la personalización de la educación, el pensamiento, y ahora con la inteligencia artificial aún pues, vemos que se está confirmando que el pensamiento crítico y creativo son básicos para una educación de calidad, y la tecnología. Entonces empezamos con un estudio en cada uno de estos temas. Intentamos que, a ver, son estudios que están redactados de forma totalmente divulgativa para que lo pueda comprender cualquier profesor, y aunque participan expertos académicos de mucho nivel,
La redacción se ha intentado hacer amena, con anécdotas. Bueno, de todas formas, he de reconocer que nos dimos cuenta enseguida de que el profesor, a ver, sí que ha habido a lo mejor directivos de colegios o tal, pero los estudios han tenido sobre todo éxito en las universidades, esto hay que decirlo, no tanto en el profesorado. Por eso nos lanzamos a hacer una revista de actualidad educativa que fuera de calidad, pero que fuera divulgativa. Eso fue como el segundo intento. Pues cada año probamos cosas nuevas, ¿no? Y el segundo intento fue una revista. La revista está teniendo mucho más éxito entre el profesorado. Intentamos que la revista tenga, por un lado, tenga una calidad de contenido alta, pues para que el profesor distinga, comprenda lo que es relevante, lo que dicen las evidencias sobre lo que funciona en educación y en los diferentes aspectos. Entonces hacemos monográficos. Cada año escogemos un tema. Me acuerdo, Paulina, la última vez que nos vimos, que tú me decías, quiero ver cómo escoges los temas de las revistas, ¿no? Y te voy a decir que no hay una... Y tú te puedes decir, yo tengo un plan y lo hago así. No. O me pongo un día y diría, hoy voy a escoger el tema de la revista. Pues tampoco. Yo soy muy de inspiración, no sé. A ver, yo soy una persona que funciono y a veces pues nos pasa. Cuando estamos relajados, andando por el monte, ¿verdad? Como hemos estudiado, hemos escuchado, hemos oído, de repente haces clic, ¿no? Pues yo el tema de la revista para mí siempre es un clic. Siempre ha sido, pues, y lo ves claro, además, ¿no? Porque en ese momento convergen diferentes situaciones en la educación de ese momento que dices, ahora es urgente esto, ¿no? Por ejemplo, el año pasado me pareció súper urgente dedicarla a la formación docente. ¿Sí? Y por eso, bueno, por muchos motivos y sobre todo por este cambio que estamos teniendo ahora en educación, que estamos pasando de las modas a las evidencias. Y ahora estamos trabajando con un grupo de expertos aquí en Cataluña sobre un tema que luego os comentaré. Me he dado cuenta de que ese giro de la moda, de hablar siempre de proyectos y tal, a hablar pues ya de más teoría cognitiva, de lo que dicen las evidencias, lo está haciendo todo el mundo. Estamos haciendo ya los expertos que asesoran a las escuelas, que dan formación. Está habiendo ahora un cambio en educación que ya no es esa transformación educativa, sino que ahora interesa mucho más todo lo que funciona, ¿no? Entonces, en las revistas por eso nos centramos, buscamos un experto y hemos escogido este tema, ¿no? Pues la formación docente. Entonces, haces una exploración, yo es lo que hago una exploración sobre este tema a 3 niveles, nivel local, nivel estatal y nivel internacional. Porque nos gusta que la revista sea rica desde perspectivas distintas, que haya experiencias en formación docente, que haya actualidad, temas de actualidad, de cómo es hoy, cómo debería ser hoy la formación docente, ¿no? Entonces, una buena experiencia de una estrategia de formación docente que está triunfando, que por ejemplo es utilizar vídeos de que tú grabas las sesiones de los docentes, ¿no? Entonces, luego se analizan y hay debate entre los docentes sobre cómo ha ido ese aula, ¿no? Esto un poco, bueno, ahí ya os pasaré la revista y la veis, ¿no? Bueno, pues ponemos esto, experiencias, actualidad educativa y pues una panorámica, una serie de artículos, siempre hay un proyecto, siempre hay un reportaje, que te ayudan a llevar esto, la idea a la práctica, ¿no? Entonces, los expertos que tú has dicho que los escojo haciendo una exploración. Y para que no haya un salto, ¿qué hacemos? Al principio a veces escribías un artículo. Un artículo, como tú dices, están muy ocupados, les cuesta mucho hacerte un artículo. Entonces te cogen uno que ya tienen, lo rehacen, pero normalmente tienen el inconveniente de que terminológicamente son demasiado técnicos y entonces no llegan. Por eso siempre hacemos entrevistas, porque las entrevistas, las preguntas las hacemos nosotros pensando en el profesorado que va a leer la entrevista y luego es mucho más fácil redactar el resultado de la entrevista con contenido asequible. Normalmente son mucho más largas de lo que refleja no sé si muy bien. Sí, te he contestado. Ya enlazándolo con esto,
bueno, ella ha comentado que ha tirado más para el formato revista y que últimamente también estaban haciendo entrevistas, y varios de vosotros os adaptáis bastantes a los tiempos y, bueno, hacéis charlas, tenéis web, tenéis newsletter, tenéis redes. Yo quería preguntar cuál es el formato que más útil os resulta o que más interés causa, y dentro de él, ¿qué contenido creéis que es el más relevante? Bueno, si me permitís, me ha parecido interesante lo que dice Ana, comparto su idea. Si han conseguido llegar a la universidad, es una buena señal, quiere decir que después de la universidad bajará a otras etapas educativas, con lo cual es positivo el cambio. Creo que ya se está produciendo ese cambio de tendencia, ¿no? Creo que todos lo percibimos. Lo mismo que en educación, perdón. Hace unos años pues primaba lo ideológico, creo que ahora mismo está primando mucho más lo pedagógico, y a pesar de que ha habido también debates entre unas líneas pedagógicas y otras, que sería para entrar en otro campo que, bueno, quizá nos lleve muy lejos, es verdad que al final hemos llegado todos a la conclusión de que la evidencia es lo que marca el camino, y lo que funciona, funciona, y lo que no funciona, pues hay que desecharlo, ¿no? Y al que le funcione, pues que estupendo que lo aplique, ¿no? Y en ese sentido, con lo que preguntas, Mireia, a mí me parece que el formato de entrevista es uno de los más adecuados, porque precisamente si hablamos con expertos, el experto siempre habrá investigado y habrá leído e incluso habrá publicado artículos, libros, etcétera, informes, y es más difícil que un informe, que nosotros desmenuzamos muchísimo los informes, ¿no? Desde PISA hasta informes nacionales, internacionales, etcétera, y al final lo mismo, ¿no? Hemos concluido que el formato de entrevista pues es mucho más asequible para el profesorado en general. ¿Por qué? Pues porque el experto, que ya tiene todo ese bagaje previo de su investigación, de sus publicaciones, de todas sus evidencias, al final, en una respuesta más o menos corta, pues trata de condensar toda esa información, toda esa investigación en algo pues que es muy, muy valioso, ¿no? Que es muy importante y que lo resume de una manera muy, muy asequible, ¿no? Y en ese sentido me parece que la entrevista funciona muy bien el reportaje de experiencias educativas, donde un profesor o un grupo de profesores o un colectivo docente cuenta pues determinadas experiencias de aula que le han servido, etcétera, ¿no? Yo creo que ese formato funciona muy bien. Bueno, en principio también las redes sociales para mí es lo más rápido y quizás lo que más difusión da a todo. Por ejemplo, en mi experiencia, este año estoy un poco apartada de las redes sociales porque es verdad que hay veces que necesitamos también alejarnos un poco del foco porque nos absorben, ¿no? Pero yo empecé compartiendo todo, más o menos lo que yo hacía en clase, y a partir de ahí fue pues la difusión del blog y todo el trabajo que he ido realizando a lo largo de todos estos años. De hecho, Ingrid me encontró por ahí, por las redes sociales. O sea que fue de casualidad que empezó a compartir mis cosas y ya empezamos un poco en fin, a tener una relación. Ahí pues yo, gracias por compartir, gracias. Y llegó un momento que la primera charla educativa que mantuve con ella junto con mi compañera Isma, pues fue a través de conocernos por las redes sociales. Entonces, todo lo que sea también formato a nivel eso de X o de Facebook o de Instagram, es una manera, una plataforma bastante rápida y efectiva para compartir y para dar a conocer todo el tema que nos atañe, ¿no? Que es el tema educativo, tanto a nivel de experiencia como a nivel de entrevistas, de dar difusión a los artículos tanto de las revistas de input y de magisterio o maginet, con lo cual yo creo que eso no lo podemos dejar de lado. Las redes sociales es quizás el medio de difusión mucho más extenso que existe ahora mismo, vamos. Totalmente, sí. Yo también por mi experiencia reconozco que en redes sociales descubres pues mucha información muy valiosa, temas que se están debatiendo, temas que se están discutiendo, cómo ahora pues se discute acerca de la tecnología sí, tecnología no, hasta qué punto tecnología, a partir de qué edad, qué terminales, qué aparatos,
con qué metodologías, etcétera. Bueno, lo de la tecnología es que nos llevaría también muy lejos, pero efectivamente que yo creo que las redes sociales pulsan un poco cómo está el debate en ese momento, ¿no? O sea que sí, totalmente. También un contenido que funciona muy bien, también, aunque parece un poco simplón, pero es la infografía, ¿no? Sí. Que nosotros en nuestra web os aseguro que es alucinante la cantidad de descargas de infografías que hay. Dices, pero ¿cómo es posible, no? Y mucha gente llega al artículo o llega al contenido, que tiene pocas veces como más profundidad, a través de infografías. Que me parece una tontería, pero es útil y luego es también una forma de difundir buenas ideas. Claro, al final se agradece todo tipo de formas de compartir cosas, porque las personas que no llegan por una vía llegan por otra. Y lo que conocemos por un lado nos lleva a otro y al final damos con cosas, con experiencias, con artículos, con todo tipo de información a los que vas llegando a lo mejor de forma casual y que al final pues te aporta muchísimo a la hora de aprender, a la hora de ir mejorando tu labor educativa y eso al final el trabajo que hacemos entre todos aquí nos va enriqueciendo y llega un punto en que la formación que vamos teniendo es prácticamente de ir conociendo cosas a estos niveles. Yo creo también, como estáis comentando, que las redes sociales son fundamentales, obviamente, sobre todo al principio, ¿no? Porque eso que está comentando María José, por ejemplo, tú haces un blog y tienes un blog ahí con una dirección, si nadie te conoce de ninguna manera, si no lo difundes de algún modo, bien sea pues a lo mejor si hay un reportaje en Magisterio, por ejemplo, y luego aparece el enlace y van al blog, pero las redes sociales dan la oportunidad, esa primera oportunidad de dar a conocer llegas a más gente con las redes sociales, ¿no? O sea, indudablemente llegas a más gente. En el sentido de lo que estaba diciendo Diego de tecnología sí, tecnología no, tengo que decir personalmente que, a ver, entiendo que son, a nivel redes sociales, son debates pues que pueden ser enriquecedores hasta cierto punto, pero a mí hasta cierto punto también no me atraen. Sinceramente, me refiero, porque parece que en redes sociales siempre tiene que haber algo encima de la mesa. Una polémica, ¿no? Y en parte esto se ha sometido mucho a la polémica y quizá a lo tóxico, ¿no? Que también ahora es muy propio de las redes ahora. Sí, efectivamente, claro. Es que además estáis hablando de las evidencias y tal, y si hablamos de redes sociales, ahí el problema que vamos a tener es cómo distinguir no, totalmente. No es el lugar. El material que es adecuado de lo que no, porque el debate sobre la tecnología es que en España, vamos, no es por tirarnos, está en español también tirarse piedras, ¿no? Contra nuestro propio tejado y no quiero caer en ese tópico, pero en España somos muy del péndulo, ¿no? Y en tecnología yo llevo muchos años en prensa especializada en educación, tantos como casi 30, 28 años, y he visto de todo, y entonces, como habréis visto vosotras. Y en ese sentido, recuerdo los primeros planes de aplicación de las tecnologías, entonces se decían nuevas tecnologías, al aula, y los planes 3.0 o 2.0 quizá empezó, ¿no? O ni siquiera no tenían ni puntos, y era como la panacea, ¿no? Y ahora estamos un poco en esa ley del péndulo en la que ahora es como retirar toda la tecnología es perniciosa, los chicos se enganchan, no sirve para la educación, en fin. Y entonces creo que esto se presta mucho a las redes sociales, ¿no? Sí. A los blancos y negros y no a decir, bueno, pues un uso racional, un uso adecuado, un uso apropiado en la tecnología, que claro, no se puede prescindir de ella. Y fijaros, ahora con la inteligencia artificial es como si decimos, bueno, nos vamos a la educación AMIS o no sé, es decir, que no podemos prescindir de ella. Está claro pues, que el debate está ahí, pero las redes sociales lo están... ¿Cómo entonces? A ver, fíjate que cuando he conocido tu espacio, de hecho estuve preguntando, o sea, me sorprendió que hay distintos colaboradores y distintas personas que escriben, ¿no?
Y claro, ahora con todo esto que estás diciendo de, bueno, de cómo la educación hasta hace unos años sí que tenía un planteamiento más de posicionamiento ideológico y bueno, y las tensiones que siempre hay entre posturas, agrupamientos sí o no, proyectos sí o no, tecnología sí o no, metodología efectiva sí o no, evaluaciones, exámenes sí o no. Bueno, entonces, cuando se gestiona una revista o un espacio como el tuyo, donde hay distintos colaboradores que entiendo que tendrán distintas posiciones, distintas ideologías, ¿cómo conseguís esa coherencia? Porque entras en vuestro espacio y hay una coherencia respecto a cómo se entiende la educación que a mí me ha llamado la atención. Es un reto, vamos, me alegra que digas eso, que veas esa coherencia, quizá yo ni siquiera yo mismo la había percibido, pero es un reto, ¿no? Que duda cabe que nuestro medio pues tiene sus propias ideas, ¿no? Tanto sobre la educación en general y su ideología, por así decirlo. No es que prescindamos, o por lo menos su pedagogía o su... partiendo de que es un medio plural, porque esto sí nos parece fundamental, que no podemos ser un medio dogmático en el sentido de que digamos, pues solo las experiencias basadas en, yo qué sé, pues en la clase invertida serán admitidas. No, es nuestro medio y a lo largo de los años yo creo que lo hemos demostrado. Incluso a lo mejor nos hemos dejado llevar por esas modas que ahora he criticado, ¿no? Y que en su momento nos parecían adecuadas. Pero en cualquier caso, nuestro medio ha sido siempre plural y un medio donde quepa el diálogo, la controversia, porque también al mismo tiempo si eres un medio demasiado como complaciente o donde todo vale, no hay como picos, no hay aristas, pues tampoco te interesa a nadie, ¿no? Un medio donde, bueno, lo mismo me vale pues la educación por proyectos que la educación memorística y entonces el lector, como tú misma has dicho, pues advierte esa contradicción y dice, bueno, estos no son coherentes y al final, pues yo creo que por eso, por tener ya como una de fondo, como una idea clara sobre hacia dónde va la educación, yo creo que ese vector que hemos puesto antes como premisa nos parece fundamental, que la educación esté basada en evidencias y las evidencias son, por una parte, la investigación previa que sea contrastada en la academia, en las universidades, en los centros de investigación y por otro lado que esas metodologías, esas didácticas, esas pedagogías estén refrendadas por el aula, por el profesor, que al fin y al cabo es quien aplica la educación al aula y eso lo haya contrastado en su aula y haya dicho esto efectivamente mejora la relación enseñanza-aprendizaje, los chicos aprenden más, aprenden mejor, aprenden de una manera también pues más, como diría yo, confortable, si me permitís la expresión, ¿no? En el sentido de que yo también recuerdo determinadas pedagogías quizás más antiguas donde los chicos pues sufrían o sufríamos, ¿no? En el aula pues si nos sacaban a la pizarra pues, o las matemáticas al que no se nos dieran bien, pues en fin, yo creo que el chico o el alumno o la alumna tiene que aprender de una manera también lúdica, porque no es el aula no es un espacio de juegos solamente, es un espacio de aprendizaje, pero donde el juego pues tiene su cabida. Ya que estás hablando de los inicios, llevas muchos años dedicándote a esto. Ingrid también, no sé si lleva desde el 2020. María José, justo antes de entrar estábamos hablando de los años que llevaba en el mismo colegio y Ana también tiene mucha experiencia. Y quería preguntaros cómo mantenéis estos espacios con tanta constancia durante tanto tiempo, ¿cómo lo conseguís? Bueno, pues la verdad que necesitamos trabajo, o sea, trabajo y tiempo, pero la verdad que a mí me satisface mucho invertir ese tiempo. No estoy todo el día colgando cosas porque sería imposible. Aparte que cuando, por ejemplo, en el blog que yo llevo, a mí me gusta llevar las cosas ya muy bien atadas. Entonces no me gusta crear entradas pequeñas donde dejo las cosas caer y ya, sino que a mí me gusta contrastar, me gusta explicar, me gusta desarrollar. Entonces mis entradas se hacen querer, como digo yo. Se hacen querer porque a lo mejor publico pues 4 o 5 a lo largo del año, pero son intensas. Y mantenerlo, esto es como todo, necesitamos pues tener un poquito de ganas y de entusiasmo de querer seguir con ese espacio, eso sobre todo,
y luego, sobre todo, constatar y dejar constancia de que tu trabajo, pues bueno, en cierta manera va a servir a otros docentes, tanto los que están ejerciendo o, como ha dicho antes Ingrid, a los nuevos docentes que quieren ejercer en un futuro esa profesión. Entonces, pues claro, el tiempo, el esfuerzo y la dedicación es necesaria. Y sobre todo la difusión, porque si todo lo que haces luego no se difunde o no llega, pues la verdad que es un trabajo un poco en balde. Pero yo muchas veces he publicado sin saber exactamente cuánta gente tendría, o sea, la aceptación, ¿no?, que tendría la entrada. Pero con el tiempo vas descubriendo que poco a poco esa entrada va creciendo, el número de visitas, el número de descargas, el número, y te das cuenta pues de que el trabajo invertido pues ha merecido la pena. Pero claro, requiere mucho tiempo. Crear un blog y llevarlo, y sobre todo mantenerlo, pues necesita dedicación. Y sobre todo yo creo que buscar contenidos de calidad. Yo creo que lo más difícil de mantener un blog es que tu contenido sea de calidad. ¿Por qué? Pues porque con el tiempo, poco a poco, la gente va a ir a él sabiendo que va a encontrar cosas interesantes, cosas que le van a servir. Y por eso quizás mis entradas pues tardan un poquito en hacerse, porque hasta que yo no veo que lo que voy a publicar merece la pena, pues no lo publico. Y cuando ya lo publico, pues es como que ya he hecho algo que yo necesitaba hacer, y que el compartirlo, pues esa satisfacción de que va a llegar a más gente. Yo sé que el trabajo está bien hecho, completo, y sobre todo para que llegue a los demás de una manera eficaz, que es lo que yo busco, compartir cosas para que a los demás les sirvan. Muy bien. Yo en este sentido reforzaría la idea de la importancia de que los contenidos sean de calidad, que es verdad, porque eso tiene un retorno y porque tiene una utilidad, ¿no? Y luego que sean también relevantes. Pero bueno, yo lo que un poco quería comentar referente a lo que pregunta Mireia es que pienso que tiene que ser también espacios dinámicos, donde haya novedad, no sé, que no sea siempre lo mismo, sino que te vayas adaptando un poco a los tiempos, ¿no? Y vayas sacando como cosas que se adecúan más a las necesidades en cada momento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estábamos con la revista, ¿no? Entonces, llevamos como 6 revistas. Ha llegado un momento en que hemos visto, bueno, este año teníamos el tema de la revista, teníamos la bombillita que nos había dicho que tocaba el liderazgo educativo, y dices, bueno, pero vamos a hacer una cosa distinta, ¿no? En lugar de voy a volver ahora a entrevistar, explorar, y dices, pues no, mira, ahora, en la línea también de lo que decía Diego, de que está habiendo un cambio y que la educación quizá ya no es tan ideológica, o por lo menos en el pueblo llano, en los que nos dedicamos a la educación, no en los políticos, sino en que, ¿no? Pues se me ocurrió, digo, mira, en lugar de hacer entrevistas a expertos, voy a reunir a una serie de expertos diversos, con formas de pensar distintas, pero de bastante nivel, y vamos a hacer un grupo de trabajo sobre el tema. En lugar de ir entrevistando, entonces, con ese grupo de trabajo, podemos hacer un congreso dedicado a ese tema, y habrá una edición especial de la revista que refleje el resultado del congreso. Entonces, habrá un poco de todo, será distinto, y está siendo muy distinto, porque bueno, hemos reunido, por ejemplo, seguro que conocéis a Coral Regí, Pepe Menéndez, a Miquel Ángel Prats. Bueno, tenemos a una catedrática de la universidad, si la conocéis, a María Rosa Muxarrais. Tenemos 2 personas del Departamento de Educación en el equipo. Tenemos gente de la pública, gente de la concertada, gente con ideologías totalmente distintas. Y es muy bonito ver cómo entre todos hemos consensuado una definición de lo que es una educación de calidad, de lo que es un liderazgo educativo de calidad. Y lo que a mí me ha gustado más es ver cómo gente tan distinta, porque somos distintos. Yo vengo de un grupo de colegios concertados, que bueno, hay colegios mixtos, pero tenemos colegios diferenciados que no están muy de moda, ¿no? Pero yo no me han venido a las oficinas a hacer las reuniones, personas que dices, bueno, no sé si les gusta mucho esto del colegio diferenciado, que cuando nos asomamos a la ventana vemos un patio lleno de niños, solo niños, ¿no? Pues oye, la gente ha participado con gusto, con dedicación,
Y además se han sentido todos orgullosos de formar parte del grupo. Esto a mí me ha hecho mucha ilusión también, ¿no? Y estamos a punto ya de cerrar un congreso donde va a venir John Hattie, va a venir gente muy buena a Barcelona y vamos a tener unos días dedicados pues, a aprender todos juntos, donde ellos van a tener la oportunidad, expertos de aquí de Cataluña, o si bien alguno que traeremos también del Estado español, ¿no? Pues que podrán dialogar y debatir con Hattie, con expertos sobre temas que tenemos en la actualidad, problemas educativos que tenemos ahora. Y que yo creo que hay que ir variando, hay que ir adaptándose, hay que ir, que una cosa te lleva a otra, ¿no? Y esto también hace que los espacios estén vivos. Yo estoy de acuerdo en eso. La fecha, Ana, para apuntarla. Sí, sí, porque nos ha costado mucho, que John Hattie es peor que Madonna, Claro. Ha sido horrible. Bueno, en fin, ha sido muy duro, pero viene muy contento y dispuesto a darlo todo, además. Será en febrero del 26. Vale. Enseguida lo empezaremos la difusión, porque aunque queda tiempo, hay que atar. Claro. Bueno, queremos que participe mucha gente, además, ¿no? Sí. Hacemos una parte online para que pueda participar más gente. Quería contestar a la pregunta de Mireia y también al hilo de lo que está comentando Ana. Mireia preguntaba cómo somos capaces de llevar estos espacios, ¿no? En mi caso, bueno, aunque sea un espacio colaborativo y que no tendría sentido si no viniera ningún invitado o invitada, pues es verdad que llevo yo todos los directos, llevo todo, ¿no? En ese sentido. Y es sacrificio personal. En realidad es muchísimo, muchísimo sacrificio personal, pero de una manera brutal. En mi caso estamos hablando que ya llevo varios años que son 2 directos a la semana, que estás trabajando con herramientas gratuitas y si no son gratuitas las estoy pagando yo. Ahora mismo me pago varias herramientas, desde que te pagas el servidor donde tienes la web o los dominios o la herramienta que utilizas para hacer los directos. Los directos no siempre tienes un buen día para hacerlos. Puedes haberte enfadado, puedes haber tenido un mal día en el trabajo o te duele la cabeza y te pones en directo y dices buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, ¿no? Y estás ahí. Luego resulta que no se ha grabado bien o que te tienes que quedar para hacer el podcast y pues me tienen dado las 3 de la mañana. Y es una apuesta personal, porque realmente simplemente porque un día me ha llegado un comentario de alguien que me ha dicho Ingrid, al día siguiente te escucho en el coche cuando voy al trabajo. Porque realmente puedo decir, pues oye, si no hago el podcast hoy, lo hago mañana. Pero no, como siempre lo hago ese día, pues tengo que hacerlo ese día. Y entonces te quedas hasta las 3 de la mañana y al día siguiente trabajas. Que las personas que estamos aquí, la mayoría tienes otro trabajo, ¿no? Entonces es una cosa que haces aparte, ¿no? Entonces eso por un lado. Y luego lo que está diciendo Ana, yo creo que es una evolución orgánica y que también es fruto de la curiosidad que tenemos. Porque al final, si estamos haciendo estos espacios, es porque es por nuestra curiosidad personal, nuestras ganas de aprender, de seguir mejorando, de seguir evolucionando. Por eso a mí me llevó el vídeo de YouTube y Twitter, que siempre seguirá siendo Twitter para algunas personas que seguimos usándolo del mismo modo además. Me llevó a Twitter Spaces cuando salió en ese momento, me llevó al podcast, me llevó al video podcast, te lleva a otras redes sociales cuando Twitter flaquea, pues me ha llevado a Telegram o me ha llevado a Instagram o me ha llevado... Entonces, en ese sentido creo, y lo mismo desde el punto de vista temático. Es decir, pues yo empecé con experiencias de aula y con herramientas digitales, con algo... primero para, pues eso, lo que hablamos, dar voz a docentes, ¿no? Para que se pueda ver el trabajo que hacen, porque es que al final es un aprendizaje, como hablamos, horizontal, entre iguales, es muy enriquecedor. Como decía María José, es que, mira, a mí me ha funcionado, te lo voy a enseñar. Además, creo que eso es muy importante, por ejemplo, en las charlas, que los docentes son muy generosos y no solo dicen, y muy sinceros, no solo dicen lo que funciona, también lo que no. Y eso es muy importante también, ¿no? Porque yo siempre lo digo en las charlas, porque a lo mejor te viene gente como María José, que hace una gamificación de todo el año, y hay otros compañeros, compañeras o futuros docentes que están escuchando, y yo siempre digo, oye, que esto es gradual,
que se presenten cosas maravillosas no quiere decir que tú lo tengas que hacer así. Cosas pequeñitas hay que ir haciéndolo gradualmente. Pero bueno, que me lío. Simplemente, en cuanto a la temática, por ejemplo, el paso que fuimos dando, o que fui dando, o que se fue dando, de una manera que me gusta, orgánica, como se suele decir, ¿no? De experiencias de aula a tocar temas sociales, etcétera. Yo hubo un momento que me planteé, me estoy yendo. O sea, ¿esto hasta dónde quiero llegar? Porque he llegado a hablar de dolor crónico. Lo pongo porque es un ejemplo y dije yo, uy, esto tiene que ver. Pero ¿qué pasa? Eran profesoras que tenían dolor crónico. Eran profesoras que nos contaban su experiencia de cómo compañeros o compañeras les ponían mala cara cuando volvían a un centro educativo porque habían tenido una baja muy larga. Estas cuestiones también son muy importantes. Y en las charlas educativas se ha dado, por ejemplo, espacio a que las familias hablen. Porque la comunidad educativa no son solo los docentes. Hay que dar voz al resto de la comunidad educativa para que pueda haber un entendimiento también. Entonces, pues unas cosas han llevado a las otras y creo que en realidad, desde mi punto de vista, a mí me está resultando otra razón para seguir cuando a veces flaquean las fuerzas y dices, esto ya no puede seguir. Por un lado está el feedback que te llega, de gente que te escribe para lo que le ha servido, pero para cosas impresionantes. Desde diagnósticos, pues porque tocas autismo, altas capacidades, no se diagnostica con la charla, pero le ha dado otro punto de vista y ahí, pues esto no lo había pensado. Entonces, desde las charlas de autismo o de altas capacidades, etcétera, al aprendizaje personal que yo me estoy, o sea, lo repito y lo repetiré las veces que sea, pero yo gracias a mis invitados y mis invitadas he mejorado como persona muchísimo. Es la perspectiva que te da, ver otras perspectivas diferentes, no tener solo la tuya. Porque al final todos estos espacios, todas estas lecturas, estos estudios, etcétera, es tener otras perspectivas, no tener solo únicamente la perspectiva de tu clase o que el padre, la madre tenga su perspectiva. No, escucha a los docentes, porque por ejemplo, en la última jornada, tener una mesa donde se juntan personas autistas, docentes, familias y escuchar una persona que siempre se ha sentido mal porque no se la ha tratado bien o ha tenido malas experiencias, escuchar a una docente que dice, es que no sé qué hacer, tengo 25 estudiantes, no sé cómo atender la diversidad que tengo en el aula, y que una familia pueda entender también que a veces que no somos enemigos, que a veces hay esa dualidad. Creo que me estoy yendo, pero las cosas creo que van fluyendo y es que al final mi conclusión de esto es que la educación es social, es social, y por eso creo que tenemos que ampliar mucho y tener en cuenta a otros agentes educativos y eso. Perdonad que me he liado, pero creo que es una evolución técnica, es una evolución de divulgación, de buscar nuevos formatos para llegar, pero es una evolución también temática, necesaria completamente. Pues justamente esa era mi curiosidad respecto de tu espacio, porque, bueno, no sé si decir te he conocido o te he sufrido, pero en un sentido muy, muy positivo, porque eres muy, o sea, sé que cada charla y cada jornada y cada cosa que haces te la preparas mucho. Y no es, bueno, no sé si creo que nadie puede pensar eso, ¿no? Pero por si acaso alguien está pensando que simplemente llamas a una persona, llegamos allí y nos encontramos y empezamos a hablar, pues están totalmente equivocadas porque anticipa, no sé si son 2 o 3 meses, y durante esos 2 o 3 meses te está dando... bueno, preparando esa charla que va a haber y encarrilando y ajustando todos los detalles para que sea un éxito. Entonces yo siempre me he preguntado cuál era el retorno, porque bueno, es un trabajo, todos yo sé que todos los canales que tenéis es un trabajo enorme, pero ella está sola. María José también está sola, pero es que lleva muchísimos canales y está absolutamente sola. Entonces, uno se llega a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el retorno? Pero creo que nos has contestado y me ha gustado muchísimo eso que has dicho de que es un aprendizaje, porque cuando yo entré bueno, yo no tendría que hablar, pero al final, cuando yo empecé hablando en educación, porque yo vengo del mundo de la empresa, si os soy sincera y ahora que no me escucha nadie, me sorprendió que las personas que me encontraba
eran personas, o sea, profesores que siendo profesores, digo, eran las personas menos dispuestas a aprender en su momento. Y creo que vosotros, el trabajo que estáis haciendo, no sé si sois conscientes o no, y gente como vosotros también, estáis transformando, habéis transformado ya eso. Y en estos 10 años que yo llevo, creo que ha cambiado muchísimo el rol del docente y cómo el profesor se entiende a sí mismo y entiende la educación. Y hemos pasado de yo en mi aula luego lo que yo quiero y lo que a mí me parece, a precisamente gracias a que vosotros acercáis otras formas de hacer, otras formas de pensar, la investigación y los estudios que son muy importantes y muy relevantes, el esfuerzo que hacéis además por divulgarlo en un lenguaje agradable de Mayesnet, las entrevistas que hay son, es que no os podéis perder ninguna. Bueno, es que no quiero personalizar, pero es que no os podéis perder nada. Ha ido para mi forma de ver, que os he conocido desde, creo que sois las primeras personas que he conocido en el mundo de la educación, precisamente porque vuestro dinamismo supongo que nos ha ido atrayendo. Habéis ido calando y creando una cultura de que el profesor tiene que estar en constante aprendizaje, cooperación, una palabra que habéis escuchado, o sea, que habéis usado muchísimo, ver distintas perspectivas y buscar aquello que funciona para cada uno, ¿no? Y bueno, en ese sentido os quería dar las gracias, y desde el Premio Espiral precisamente por eso abrimos estas dos categorías. Ana y Diego han sido premiados por el trabajo de sus revistas en la categoría de difusión de contenidos propios, y quiero decir que las decisiones del jurado han sido unánimes porque vuestros proyectos han sido un wow, ¿no? Entonces alguien, en cuanto lo ha presentado, oye, propongo este espacio, pues el resto ha dicho wow, porque son muy sólidos, muy compactos, muy coherentes, y a María José y a Ingrid les ha votado la audiencia de forma también abrumadora, ¿no? Y eso significa, o no significa otra cosa más que hacen un trabajo genial, y como decís vosotras, tenéis el retorno de la gente que os responde, ¿no? Porque sé que eso es muy, muy gratificante, y en ese sentido pues daros las gracias a los cuatro. No quiero decir que hemos acabado, porque seguro que Mireia tiene más preguntas interesantes, pero me estabais encendiendo el corazón con todo lo que habéis dicho, y no sé, tenía que saltarlo en mi nombre y en el nombre del Premio Espiral, porque es muy bonito lo que hacéis, y es muy importante que la gente sepa que es una cuestión de sacrificio personal, de tener las ideas muy claras y de mantener una coherencia y una persistencia a lo largo del tiempo, que no es fácil. Así que en ese sentido pido a todo el mundo que os apoye y que bueno, pues que la negatividad pues se la guarden o la dirijan hacia otros objetivos, porque hay que respetar el trabajo que hacéis, y en ese sentido un aplauso de verdad. Sí, yo aparte de agradeceros esto y todo lo que os ha dicho Paulina, yo vosotros concretamente me habéis ayudado a crecer mucho. O sea, Diego es la persona que primero me publicó un artículo en Magisnet, el primero de todos. Después, Ingrid es la primera que me invitó a una charla y que he podido hacer un breakout en CaixaForum. Con María José es la primera persona que tengo un libro. Y Ana, has nombrado justamente a Miquel Ángel Prat, que fue mi profe de Nuevas Tecnologías en la uni, que yo destaco en Nuevas Tecnologías, y Coral Regí, que vino a la presentación del libro, también está de jurado en Espiral. O sea, cada uno tenéis vuestro toque, ¿no? Y ya que me habéis ayudado a mí, también me gustaría que ayudaseis a otros dándole un consejo si tuvieran que empezar a hacer un espacio, ¿cómo lo harían? Bueno, pues a mí ya me han hecho esa pregunta, que ¿cómo empiezo un blog? A ver, yo creo que la principal pregunta que nos debemos plantear es ¿qué es lo que quiero meter en ese blog? ¿En qué dirección va a ir, no? Yo estoy hablando un poco de un blog personal, es decir, yo allá a niveles de Ingrid, que ya está totalmente con un montón de frentes. Si yo un blog a nivel personal, yo puedo hablar desde esa perspectiva. Yo creo que el objetivo principal es qué es lo que quiero yo transmitir, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo de mi blog? Si va a ser algo que merezca la pena, pues tengo que dedicarle tiempo. Y es verdad que todo se piensa, incluso hasta el nombre, Es decir, parece una tontería, pero ponerle un nombre al blog
te crea un cierto dilema, porque yo estuve cerca de, yo qué sé cuánto tiempo, y este nombre, no, este no me gusta, este no. O sea, ya directamente el nombre del blog, pues parece que no, pero también influye, porque es un nombre atractivo y que empiece con fuerza o que atraiga, pues también parece que eso también tiene su intríngulis. Pero son principalmente qué objetivo que queremos conseguir con ese blog. ¿Se puede llevar un blog? Pues claro, la persona con la que yo estuve hablando hace poco de esto, pues era para compartir recursos, porque lo estaba subiendo a las redes sociales y no tenía control, pues ni de las descargas, ni, o sea, era como una especie de lugar al que siempre acudes, que siempre está ahí y que puedes recoger todas tus evidencias y todos tus recursos en un solo espacio, y eso pues es más fácil de compartirlo y de que llegue a más gente. No se pierden las cosas. Entonces el blog pues es simplemente eso, ir buscando cuál camino quieres seguir, para qué lo vas a utilizar. Yo empecé simplemente con el blog a nivel familiar, o sea, imaginaros la evolución de mi blog, porque yo empecé a hacer cosas diferentes en la clase, totalmente diferentes, que fue cuando empecé a romper un poquito con lo que yo hacía. Después de 27 años que llevo en la profesión, pues se me encendió la chispa y digo, pues yo no quiero seguir trabajando más de esta manera, yo voy a intentar hacer esto, voy a probar esto, voy a probar lo otro. Entonces, la familia en un principio, pues yo me quedaba más tranquila de que en el blog estuvieran las evidencias de lo que íbamos trabajando, porque era como una ventana a mi aula, era como una ventana. Y poco a poco el blog ha cambiado de objetivo, desde difundir para las familias, que también está, es decir, eso está ahí para que todo el mundo entre. Como dice Ingrid, la comunidad educativa somos familia, alumnado, es decir, que está ahí para todo el mundo. Pero ese objetivo ha ido transformándose, porque ahora lo que yo quiero con el blog es compartir mis cosas, mi trabajo, mi labor, mi forma de llevar a cabo mis experiencias en la clase. Entonces, pues simplemente pues que se atreva, que lo que se publica, que nos parece una tontería, oye, pues yo esto voy a publicarlo, le va a gustar a la gente, bueno, pues es cuestión de ir probando y de ir viendo pues en qué dirección quiero tomar, y poco a poco se va consolidando esa idea. Es decir, podemos empezar con una cosa que ligerita para ir viendo cómo nos va, y poco a poco ir desarrollando esa idea, porque el blog va evolucionando con nosotros, por lo menos en mi caso. Ha ido evolucionando, ha ido creciendo, ha ido, como dice Ingrid, pues a nivel personal a mí me ha ido enriqueciendo. ¿Por qué? Pues porque yo he visto que esos objetivos que yo me planteé de manera tan sencilla, ahora ya no son tan sencillos. Ahora lo que quiero es que eso vaya evolucionando, y ha ido evolucionando conmigo. Toda mi experiencia laboral está en el blog ahora mismo. O sea, desde el año 2017 que empezó hasta el 2025, si vemos la primera entrada y vemos la última, no tiene nada que ver. Y empecé con una tontería, pero bueno, me animé. Digo, ya, pues venga, yo voy a crear el blog, porque ahí está la familia viendo lo que hacemos. Los niños se ven también y ven sus evidencias. Y lo que estamos aprendiendo, y para qué lo estamos aprendiendo, y cómo lo estamos aprendiendo. Y el blog ha evolucionado hasta que comparto proyectos enteros. Es decir, todos los recursos, los pósteres, la cartelería, los objetivos curriculares, o sea, lo comparto todo. No sé si estás más animando o desanimando a montarse un blog. No, lo que yo quiero dejar claro es que se puede empezar con una idea muy básica y muy sencilla para animar a la gente a crear el blog, y poco a poco ir enriqueciendo ese trabajo hasta que sobre todo hay que tener responsabilidad. Como hemos visto aquí, los 4 estáis influyendo en las aulas y por tanto en muchos estudiantes, y eso es de una enorme responsabilidad, porque también hay que diferenciar entre personas que tienen contenidos originales que aportar y evidenciados y reflexionados, y personas que o bien copian o bien escriben sin esa reflexión, y por tanto mandando mensajes sin darse cuenta o sin ser conscientes, no lo sé, del impacto que eso puede tener en otras personas y por tanto en estudiantes, ¿no? Especialmente cuando hablamos de temas sensibles como los temas que trata Ingrid, autismo, altas capacidades, dislexia, etcétera, porque yo quiero hacer una llamada a esa responsabilidad, ¿no? Que tener un espacio público es de una enorme responsabilidad, especialmente cuando estamos hablando de educación, como si estuviéramos hablando de medicina, obviamente, que no es lo mismo hablar de moda
que hablar de temas que afectan a millones de estudiantes, a miles de estudiantes, que uno nunca sabe en qué medida aquello que tú estás diciendo se va a aplicar en el aula y, por tanto, cada palabra que dices tiene que estar medida, reflexionada, y tú tienes que haber estudiado mucho, como ha dicho Francesc, haber investigado mucho. Como veis aquí, tanto los cuatro, pero especialmente Ana y Diego, porque sus espacios son más de difusión, de investigación, asumen esa responsabilidad con criterio y con solidez, ¿no? Y entonces, tener un espacio no es un entretenimiento personal, es una responsabilidad. Y estamos impactando en profesores, en futuros profesores y sobre todo en niños y niñas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y no sé, no insisto más, pero me alerta en cierto modo, y por eso también desde Espiral quisimos daros ese premio adicional, ¿no?, a vuestra ya premiada labor, porque ya os premia la audiencia, pero daros ese premio adicional para reconocer aquellos espacios que realmente están trabajando con rigor, con coherencia, con solidez y con esa responsabilidad a la que estoy aludiendo. Así que, quería destacar eso. Yo no me quiero colar, pero bueno, justo últimamente estoy escribiendo bastante sobre ese tema a nivel divulgativo, porque lo que está comentando Paulina ahora mismo me parece de una gravedad, vamos, extrema. Es decir, porque una cosa es estar, pues eso, que puedas tener una conversación y estar opinando todo el mundo de fútbol, pero no todo el mundo puede opinar de autismo, ni todo el mundo puede opinar de altas capacidades. Hombre, como poder opinar, puedes opinar. Lo que no puedes hacer pretender es que no puedes pretender que eres experto en algo que no eres. Y creo que esa es una responsabilidad. Yo, desde mi punto de vista, el problema que puedo tener yo, por ejemplo, cuando invito a alguien a mis charlas, yo no soy periodista, antes de invitar a alguien, le sigo en redes sociales, veo su trayectoria, ves un poco por dónde va, para intentar, siempre se te puede colar a alguien. Llevo 5 años y puede haber alguna persona, pues que realmente digas luego, hombre, pues a lo mejor ha venido gente a las charlas. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dicen o mis invitados o mis invitadas en las charlas, ¿no? Pero eso es otra cosa aparte. O he podido escuchar algo que puedo haber dicho, pero no, me quedo así más que nada porque también mis invitados e invitadas son muy generosos por venir, porque están dando su tiempo y yo no les pago. Entonces están dando su tiempo para venir. Pero creo que es una responsabilidad compartida, como lo ponían en un último artículo que ha salido. No voy a decir dónde, porque como no es el magisterio, no lo voy a comentar. Diego, vamos a dejarlo ahí. Pero me refiero. Sí. Pero en ese artículo comentaba que creo que es una responsabilidad compartida por las personas que llevamos espacios o que organizamos formaciones o que organizamos congresos. Tenemos una responsabilidad de a quién estamos llevando ahí. Creo que es una responsabilidad de las personas que van. Lo decía, a ver, ha sido una coincidencia, no es que a mí me estén llamando sin parar, pero esta semana me ha coincidido que me han llamado para 3 formaciones y he dicho que no a las 3, porque me llaman para cosas en las que yo no soy experta y que a lo mejor me están llamando pues porque tengo un espacio y soy conocida. Se está tirando mucho también de llamar a gente conocida, simplemente por ser conocida. Y creo que también tenemos una responsabilidad de ser capaces de decir que no. No quiero decir con esto nada porque al final puedo entender que hay circunstancias personales, igual que me hicieron ver también que cuando se organiza un congreso, cuando tienes una revista, tienes una publicación o tienes un espacio, poder llevar a alguien conocido, pues también es una manera de dar a conocer tu espacio, tu congreso, tu formación o lo que sea. Entonces entiendo que es un equilibrio muy difícil de llevar a cabo, y es una responsabilidad que estabais hablando antes de lo del pensamiento crítico, hablaba Ana. Creo que es una responsabilidad de cuando tú vas a ver una charla, vas a ir a un congreso, vas a leer algo, es decir, ¿vale la pena leer esto? ¿Vale la pena ir aquí? La persona que tengo ahí delante, tengo que escucharla. Y ahí, y termino simplemente, para mí son los 3 aspectos básicos. Si esa persona es investigadora en el campo, si es experta en ese sentido en el campo, si es profesional. Por ejemplo, si llevas a un psiquiatra como he llevado yo, pues que se especialice en temas de prevención del suicidio, pues tiene una trayectoria profesional. O si es una persona que cuenta una experiencia en primera persona.
valga la redundancia, ¿no? Pues llevas a eso, pues una persona autista, lo que hay que diferenciar. Y los tres testimonios son muy válidos, ¿no? Pero es que cuando algo se pone de moda, es un riesgo. bueno. Yo creo que con todo lo que habéis dicho, vamos, coincido. Primero, yo creo que la cuestión de la educación es un tema vocacional y una pasión que creo que compartimos todos los que nos dedicamos a esto, porque si no nos dedicaríamos a otro campo seguramente. Y esa pasión tiene que estar en el origen de esas personas que quieran difundir sus propias experiencias, su conocimiento. Por lo tanto, la pasión tiene que darse, lo vocacional, y ese presupuesto después que el contenido que se quiera difundir sea contenido original y contenido de calidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues efectivamente, la materia con la que estamos tratando es una materia muy sensible, que son las personas, son las mentes de las personas, es la educación. Y por lo tanto, pues esa responsabilidad pues va de suyo, ¿no? Es verdad que no siempre se ha tenido en cuenta. Y además es que, como habéis dicho también vosotros, pues educamos todos, ¿sí? Educa toda la sociedad, ¿no? O con las palabras de José Antonio Marina, educa la tribu. Y en ese sentido, todo lo que hagamos o dejamos de hacer educa o deseduca, porque muchas veces no pensamos también las cosas que no educan, sino deseducan. Y por lo tanto, pues esa responsabilidad tiene que estar ahí. Y efectivamente, todos los que nos dedicamos, y sobre todo cuando tocamos temas que no son ya estrictamente educativos, sino de salud, como está ahora en primer plano, porque todos sabemos que yo creo que a partir de la pandemia, pues los temas de salud, especialmente mental, pero no solo, pues se han puesto en muy primer plano, y educación y salud ahora van muy de la mano. Y precisamente vuelvo otra vez, no quiero ser pesado, pero la tecnología otra vez también está jugando un papel importante ahí, ¿no? Pero bueno, me parece fundamental que todas las personas que empiecen o deseen crear un blog tengan esa pasión, que tengan ese conocimiento, tengan algo propio y personal que transmitir y que sea de calidad, ¿no? En cualquier caso, si no quieren aventurarse a hacer algo como María José, como Ingrid, pues así más unipersonal, siempre tendrán nuestro espacio para difundir sus ideas y sus conocimientos, que en Magisterio serán bienvenidos. Yo nada más para añadir alguna cosita, ¿no? Diría que es importante esto que dices, ¿no? Que el producto sea tuyo, ¿no? Es importante también ser auténtico, ¿no? Yo pienso que es importante que los profesores que llevan ya una trayectoria profesional, que tienen una práctica y un dominio en el aula, que han comprobado que las clases les funcionan, que van, este profesor que es inquieto, que tiene curiosidad, que cada año mejora, que pues es importante y es bueno que comparta a través de algún medio, y por ejemplo un blog es muy bueno, pues su experiencia, porque los profesores pues, que son más principiantes, más novatos, pues se pueden favorecer muchísimo de esto, ¿no? No sé si conocéis a un profesor que se llama Craig Barton, un profesor de matemáticas británico, que creó, él es el típico profesor pues, que siempre ha luchado por mejorar, observar mucho a los alumnos, ver si aprendía e ir incorporando mejoras, ¿no? Y creó un blog que se hizo muy famoso en Inglaterra. Bueno, pues este señor ha escrito un libro ya hace unos años que se titula cómo me hubiera gustado enseñar las matemáticas desde el principio, ¿no? Cómo lo haría ahora, ¿no? O cómo creo que se hace ahora, ¿no? En el sentido de que él reconoce, ¿no? Él ha ido mejorando y ahora explica lo que ha aprendido y en qué estaba equivocado. Entonces, cada capítulo del libro empieza con lo que yo creía, ¿no? Luego hay un resumen de evidencias científicas que ha estudiado, ha aplicado lo que ha aprendido de los científicos de una forma diferente, y entonces dice lo que ahora sé y lo que ahora hago, ¿no? Bueno, pues esto es también y sigue con su blog, por supuesto. Este hombre ha hecho muchísimo bien en la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Pues es una experiencia, ¿no? Pues de autenticidad, ¿no? Reconocer y ver que la enseñanza, todos los que hemos dedicado años en la enseñanza, yo no he estado mucho, estuve 8, pero
es una experiencia de que tiene que ser algo vivo. Tú no puedes ser el típico profesor que cada año hace lo mismo, de la misma manera, de que, no sé, es muy importante hacer las cosas siempre diferentes porque las mejoras, ¿no? Y cada año tener proyectos de mejora, porque siempre podemos hacer cosas mejor, ¿no? Pienso que es importante que estos profesores que funcionan así, que hay mucho, puedan compartir sus experiencias en el blog o de alguna manera, ¿no? Muy bien, pues ya Mireia, si te parece, llevamos 1 hora y media. No se te oye. Parece, puedo hacer una última pregunta para cerrar. Claro, sí. Es que si pudierais soñar a lo grande, ¿cómo os gustaría que evolucionara vuestro espacio o si os queda alguna cosa por hacer? Vale. Pues muy cortito, ¿eh? Venga, pues me lanzo yo, porque no sé, yo creo que siempre todos, yo creo que todos los que nos dirigimos al público, aunque sea un público especializado y un público apasionado como somos nosotros en este campo, siempre, no sé, nos gustaría tener más feedback, ¿no? Como se dice ahora, más respuesta de nuestra audiencia, de nuestro público y que ellos nos dijesen, pues a mí me gustaría o echaría en falta que hicieseis aquí o comentaseis. Me gustaría que fuera más participativo, que fuera como un punto de encuentro, ¿no? de la comunidad educativa. Sé que estoy siendo como muy ambicioso y a lo mejor utópico, pero eso es lo que me gustaría, ¿no? Que concitase no sé, la presencia de mucha más gente y que todos nos aportasen algo, ¿no? en este sentido. Bueno, yo en principio a mí me gustaría ampliar el blog haciendo cosas más tutoriales de cosas que hago, que quizás explicándolas como las voy desarrollando a lo mejor no quedan tan claras como yo quisiera y me gustaría lanzarme al mundo del podcast o de los tutoriales a nivel vídeo, a nivel, en fin, explicar lo que yo voy haciendo, pero de forma más visual y de forma un poco más, en fin, que lo pueda desarrollar de otra manera. También necesito más tiempo. Entonces ahí está ese proyecto ahí en mi cabeza, me compro ya un micrófono, en fin, que ya estoy haciendo avances. Por cierto, me acabas de dar la idea porque aprovecho para decir que, no sé, yo creo que llevamos 6 meses o quizás más, porque yo pierdo mucho la noción del tiempo, pero tenemos ya en Magisterio un estudio, un pequeño estudio de podcast y de video podcast a los que estáis invitados todos los que estáis aquí, más toda la audiencia de este webinar, para que vengáis en cuanto queráis a ser entrevistados y a contar vuestras experiencias. Así que si os sirve de punto de partida, pues bienvenido sea. Gracias. Y nada, y también echo de menos un poco lo que ha dicho el compañero, porque, a ver, a mí me hacen muchísimas consultas, muchas consultas a través del formulario, cómo se hace esto, cómo se hace aquello, cómo consigo este recurso, de qué manera. Pero me gustaría también que hubiera sugerencias, que me indicaran un poco lo que ven bien, lo que es como un poco de miedo, ¿no? A la hora de darme ese feedback, ¿no? Y a mí me encanta que la gente, pues, una cosa que no haya terminado de gustar o que le haya salido en su clase de otra manera, que hubiera un poco más de eso, de conocimiento, ¿no? De cómo se van desarrollando las cosas que yo hago en mi clase en otras clases. Y la verdad que echo de menos eso, que la gente participe de esa manera un poco más, eso, comentando cómo le va con lo que yo voy haciendo. Más activa, una participación más activa. Exactamente, más activa. Sí, pero bueno, me voy a lanzar al mundo del podcast y de los vídeos, a ver si así, viéndome y lanzándome un poco más a la pantalla, lo mismo pues hay más ese tipo de feedback que yo busco, vamos a ver. Seguro que sí. A ver si hay suerte. Venga, Ingrid. Más que pensar a lo grande, quizá me gustaría dejar de pensar a lo grande y pensar un poco más en pequeño y relajar un poco todo, porque bueno,
ya digo, probablemente puedo adelantar que la temporada que viene no voy a hacer 2 directos porque llevo ya muchos años con 2 directos a la semana. Tengo que buscar nuevas fórmulas y además lo que noto es que me siento un poco agotada y eso hace que sea menos creativa, que tengo menos y necesito un cambio. Las charlas tienen que seguir. Sí que me vienen muchas ideas, me vienen muchísimas ideas y querría tener tiempo para desarrollarlas. Creo que sí que estoy explorando nuevos formatos. Creo que la entrevista, tal y como llevo 5 años haciendo en las charlas educativas, está muy bien, pero hay mucho ahora mismo también. Es que hay muchísimas entrevistas y creo que, no sé, hay que buscar nuevas fórmulas en ese sentido. Creo que es necesario buscar nuevas fórmulas, ¿no? Como estamos hablando, todos los años cambias algo. Estoy muy contenta con lo del Moodle de los cursos. Creo que ofrecer a la comunidad educativa de manera gratuita cursos con personas tan expertas en determinados temas. Ahora mismo tenemos curso de altas capacidades, autismo, accesibilidad cognitiva y lectura fácil, programación y DUA, evaluación, creo que no me olvido de nada. El año que viene, el curso que viene, entrarán por lo menos yo creo que 2 cursos, si no alguno más. Y creo que eso para mí, la verdad es que no me suelo fijar en lo que gusta más o menos. O sea, intento hacer lo que considero que está bien. Porque dejarse llevar, si me dejara llevar por las charlas que tienen más visualizaciones, algo que no suelo ni mirar, la verdad, pero sí que a veces te salta algo y dices tú, o alguien me lo dice, un invitado, oh, mira cuántas, y ya, pues sí, no me había dado cuenta. Y creo que, bueno, eso, sobre todo me quiero seguir enfocando al nivel social. Estoy muy metida ya. Hay muchísimas entrevistas, muchísimos espacios para compartir experiencias y aunque me sigue pareciendo muy enriquecedor y quiero seguir haciéndolo porque le estás dando el lugar que merece al profesorado, creo que es muy importante tener en cuenta la parte social de la educación. ¿Y Ana? Pues mira, el sueño de Impulse en este momento es relanzar el campus de formación docente, que está costando un poco, quizá porque somos un poco exigentes y queremos que los cursos sean con calidad y también siguiendo pues, los criterios y la visión sobre la educación que tenemos, y entonces nos cuesta más pues encontrar expertos que te desarrollen el curso o acercar, ¿no? Pero estamos ya, bueno, los tenemos ya muy diseñados y tenemos también lo que decía Diego, ¿no? Lo que nos están pidiendo, tenemos mucho feedback de gente que nos pide formación y cursos, tenemos muchas instituciones educativas que nos piden cursos y entonces esto es como mi sueño, espero conseguirlo por lo menos la que viene, darle un buen empujón y empezar a ayudar al profesorado. No estamos intentando hacer unos cursos que sean como, a ver, no una universidad, pero sean los típicos cursos de introducción a la docencia, no, pues, que lo estás haciendo uno tras otro, pues acaba siendo un experto docente. Nada, y ahora ya sí que sería el momento. Y nada, la pantalla redonda ha sido para mí muy rica en experiencias, en emociones, en aprendizajes. Y nada, esto ha llegado al final de la categoría de especiales. Gracias a todos de corazón por vuestro tiempo, por compartir vuestra voz y a todas las personas pues, que están escuchando, aprendiendo y conectando. Y nada, ya que estamos en difusión, pues decir que compartir es transformar y que hasta la próxima. Y nos vemos en la 27 con el espacio de cooperación. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Gracias. Chao. Hasta luego, adiós. Adiós. Nos hemos quedado solas. Totalmente. Bueno, pues ya está. Yo digo, me voy a despedir, por lo menos. Sí, de hecho,